de límites que han caído en la EBAU en Madrid, pues en años anteriores, de límites y máximos y mínimos, alguna representación gráfica sencilla, un poco los ejercicios de análisis de la EBAU de Madrid. El primero que hemos elegido es un ejercicio de límites. Nos piden calcular el límite cuando x tiende a infinito de raíz de x cuadrado más x menos raíz de x cuadrado menos x. Este es un límite muy típico. El límite de la raíz de x cuadrado más x es la raíz de infinito, porque los polinomios en el infinito siempre tienden a infinito, raíz de infinito es infinito, y en el segundo polinomio exactamente por el mismo razonamiento esto me va a quedar la raíz de infinito, que es infinito. Infinito menos infinito es indeterminado. Y la forma más sencilla de resolver esta indeterminación es multiplicar y dividir por el conjugado. El conjugado en este caso va a ser la misma expresión, pero con signo positivo. Es decir, raíz de x cuadrado más x más raíz de x cuadrado menos x. Y todo ello dividido entre raíz de x cuadrado más x más raíz de x cuadrado menos x, porque evidentemente para que la igualdad no se altere es necesario que si multiplicamos por un valor dividamos exactamente por el mismo valor. De esa manera mantendremos, como decimos, esa igualdad. Abajo esta expresión me va a quedar exactamente igual, pero arriba he multiplicado y dividido por el conjugado porque de esta manera puedo aplicar una igualdad notable que me va a resultar muy práctica en este caso, que es suma por diferencia es igual a diferencia de cuadrados. Luego esta expresión me va a quedar el cuadrado del primero, que es el cuadrado de la primera raíz, menos el cuadrado del segundo, que es el cuadrado de la segunda raíz. Y por tanto, las raíces se van a eliminar. Al eliminarse las raíces, me va a desaparecer esa indeterminación, puesto que, digamos, se van a mantener las raíces, pero esta vez en una suma. Luego la indeterminación que teníamos, infinito menos infinito, va a desaparecer. Arriba vamos a obtener x cuadrado más x menos, y vamos a usar un paréntesis, x cuadrado menos x. El segundo, cuadrado y raíz se van, pero el segundo, como estamos restando ese cuadrado del segundo, pues hay que restar toda esa expresión que teníamos dentro de la raíz. Y abajo, x cuadrado más x, raíz, más raíz de x cuadrado menos x. Esto es igual a límite cuando x tiende a infinito de arriba x cuadrado va a simplificar con menos x cuadrado y x menos menos x se va a convertir en x más x, que son 2x, partido por raíz de x cuadrado más x más raíz de x cuadrado menos x. Ahora he eliminado una indeterminación, pero me va a aparecer otra. Lo de arriba va a tender a infinito y lo de abajo va a tender también a infinito más infinito. Esta vez no es indeterminado, infinito más infinito es infinito. ¿Cómo resolvemos esta indeterminación? Muy fácil, dividiendo todos los términos entre el término de mayor grado. En este caso el término de mayor grado es x. Arriba está claro que el término de mayor grado es x, abajo aparece un x cuadrado, pero no olvidemos que está dentro de la raíz, por eso el término de mayor grado sigue siendo x. Al dividir entre x, arriba me va a quedar 2 y abajo, para dividir dentro de la raíz, tengo que elevar esa x al cuadrado y por tanto me va a quedar 1 más 1 partido x, porque x entre x cuadrado me quedaría 1 partido x, más la raíz de 1 menos x partido x cuadrado, que sería 1 partido x. Ahora sí, voy a poder pasar al límite. Lo de arriba tiende a 2 y lo de abajo tiende a 1 más 1 partido infinito, que es 0, ¿de acuerdo? Es decir, me quedará la raíz de 1 más 0, más la raíz de 1 menos 1 partido infinito, que vuelve a ser 0, es decir, raíz de 1. Total, me ha quedado, bueno, hoy aquí me he equivocado, esto es 1 más 0, y aquí 1 más, bueno, menos 0 sería en nuestro caso. Evidentemente es lo mismo, pero 1 menos 0. Entonces, raíz de 1 más raíz de 1 es 2, y 2 entre 2 resulta ser 1. Y ya tenemos ese límite que nos pedían. Vamos al apartado B. En el apartado B me piden el límite cuando x tiende a infinito de x
por el arco tangente de elevado a x menos pi medio. Vamos a ver. Límite cuando x tiende a infinito de x por arco tangente de e elevado a x menos pi medios. Bueno, el arco tangente de e elevado a x, esto va a ser elevado a x tiende a infinito y el arco tangente de infinito tiende a pi medios. Es importante que recordemos el esbozo de la gráfica de las funciones fundamentales. La función elevado a x, recordáis que es una función que tiene estas características más o menos, en el infinito va a tender a infinito. La función tangente de x es un poquito más complicada, acordaros que es la inversa de la función tangente. Entonces va a oscilar, digamos, entre dos valores que son menos pi medios y pi medios, y es una función que, bueno, viene haciendo algo así. Es un poco justamente la inversa de la tangente, si os dais cuenta, si recordáis la función tangente. Bueno, entonces, la tangente de infinito va a tender a pi medios, por tanto, pi medios menos pi medios tendería a 0. Luego esto me va a quedar infinito por 0, puesto que x tiende a infinito, y eso es indeterminado. En principio no sabemos cómo resolverlo. Es una indeterminación, además, que no es de las típicas que tenemos un truco fácil para resolverlo, entonces vamos a tener que mirarla un poquito a ver si podemos apañarlo. Nuestra estrategia fundamental a la hora de resolver límites es la regla del L'Hopital, pero claro, en este caso, en principio, a priori no podríamos aplicarla porque no tenemos un caso de indeterminación del tipo 0 partido 0 o infinito partido por infinito. Sin embargo, cuando tenemos este tipo de expresiones, 0 partido infinito, a veces podemos transformarlas en un cociente, que es lo que necesitamos para aplicar L'Hopital. Lo que hacemos es dejar la función más complicada siempre arriba, porque es la que vamos a tener que derivar y por tanto siempre me interesa tener la función más complicada arriba, y abajo, si yo quiero multiplicar por x, es lo mismo exactamente que dividir entre 1 partido x. Ahora sí, esto de arriba va a tender a 0 y lo de abajo tiende a 0 también, porque 1 partido infinito es 0. Luego puedo aplicar L'Hopital. Este es un truco que aparece de vez en cuando. No solamente nos piden aplicar L'Hopital en los casos en los que directamente vemos la indeterminación 0 entre 0, infinito partido por infinito, está muy bien. A veces podemos dar una vuelta de tuerca y en este tipo de expresiones, que son productos, transformarlos en cocientes para poder aplicar L'Hopital. Bueno, pues aplico la regla de L'Hopital y me queda, derivo arriba y, bueno, la derivada del arco tangente, recordamos que es 1 partido 1 más x cuadrado. Entonces, en mi caso, me quedará 1 partido 1 más e elevado a x cuadrado, que es e elevado a 2x. Y ahora tengo que derivar lo de dentro, porque esto es una función compuesta, no es el arco tangente de x, es el arco tangente de e de e elevado a x, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a escribirlo aquí si queréis, la derivada del arco tangente de x es 1 partido 1 más x cuadrado. Y por tanto, la derivada del arco tangente de f será f' partido 1 más f cuadrado. Es decir, en nuestro caso, la derivada del arco tangente de elevado a x será 1 partido 1 más e elevado a x al cuadrado, que es elevado a 2x, por la derivada de lo de dentro, que va a ser la derivada de elevado a x. ¿Cuál es la derivada de elevado a x? Pues e elevado a x. Menos derivada de pi medios, como es una constante, pues esto es 0, no nos da ningún tipo de problema. Y abajo, la derivada de 1 partido x es exactamente, podemos derivarla pensando en que 1 partido x es la derivada de x elevado a menos 1, es decir, menos 1 por x elevado a menos 2, menos 1 partido x cuadrado, ¿vale? Entonces esto me queda menos 1 partido x cuadrado. Y el límite se me ha olvidado y eso no debe ser. Hay que escribir siempre límite cuando x tiende a infinito. Vamos a ver qué pasa con esta expresión. Bueno, pues ahora tenemos arriba ese límite tiende a, en principio, infinito partido infinito. Si resolvemos la indeterminación va a ser infinito. Y este x cuadrado tiende a, o sea, lo puedo
1 partido x cuadrado va a tender a 0. Luego tendríamos en principio infinito partido 0. No, arriba, cuidado, arriba va a tender a infinito partido infinito. Habría que resolver la indeterminación. Vamos a ver, así un poco, digamos, por tanteo, intuición o como queráis llamarlo, este elevado a 2x, digamos, en teoría debería poder a este de arriba. O sea, que va a ir a infinito más rápido que el de arriba. Luego, en teoría, este límite podría ser 0. Parece que podría ser 0, ¿no? Bueno, no lo sabemos, tenemos que estudiarlo despacio. Luego, esto parece ser que va a tender a 0 y de abajo también. Bueno, podemos recolocarlo un poquito, a ver si así nos ayuda el cálculo de este límite, y esto va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito. Voy a recolocar los términos para que me queden un poco más manejables. El que divide abajo, este x cuadrado, lo puedo poner arriba multiplicando y por tanto me va a quedar menos x cuadrado, voy a poner el signo arriba, por e elevado a menos x, y abajo 1 más e elevado a 2x. Bueno, vamos a borrar todos estos apuntes para que no nos incorden demasiado. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora, en principio, voy a tener ahí arriba, esto va a tender claramente a infinito, y abajo esto va a tender a 1 más infinito, que es infinito. Infinito partido infinito sería indeterminado. Puedo volver a aplicar L'Hopital tranquilamente. Vamos a ver qué pasa. Límite cuando x tiende a infinito. Voy a derivar arriba y tengo la derivada de un producto, que será la derivada del primero menos 2x por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar menos x cuadrado por la derivada del segundo, que es elevado a x. Y abajo, si derivo, me queda la derivada de 1, que se va, y la derivada de e elevado a 2x, que es 2 por e elevado a 2x. Recordamos una vez más que esto es la derivada e elevado a 2x, es una función compuesta. Tengo que derivar e elevado a f, digamos, que sería la derivada elevada a f es elevado a f, la misma por la derivada de lo de dentro, de esa función f, que en mi caso la función f es 2x, y por tanto la derivada va a ser 2. Bueno, vamos a ver si se han simplificado un poquito las cosas. Fijaos, arriba voy a sacar factor común s elevado a x, límite cuando x tiende a infinito de. Voy a sacar factor común elevado a x y me queda menos x cuadrado menos 2x por elevado a x. Y abajo 2 por elevado a 2x. Y ahora, este elevado a x y el 2 simplifica, porque recordemos que elevado a 2x es elevado a x por elevado a x. Por tanto, esto es el límite cuando x tiende a infinito de menos x cuadrado menos 2x partido por 2 por elevado a x. Bueno, una vez más, esto tendería en principio a infinito partido infinito, pero cada vez vamos simplificando esa expresión, si os dais cuenta. Y hemos conseguido tener en el numerador un polinomio, que sabemos que al derivarlo nos va a simplificar muchísimo la expresión. Entonces, si volvemos a aplicar otra vez L'Hopital, una vez más, pues esto va a ser el límite cuando x tiende a infinito de menos 2x menos 2, la derivada de lo de arriba, partido, vamos a derivar el del de abajo, me queda 2 por elevado a x. Y esto, otra vez, si queréis, infinito entre infinito, pero vuelvo a aplicar L'Hopital y me queda límite cuando x tiende a infinito de arriba menos 2 y abajo 2 por elevado a x, que es 2 partido infinito c. Luego este límite que nos pedían al principio va a ser 0. Nos ha costado un poquito, pero aplicando L'Hopital un par de veces, pues como veis hemos conseguido resolverlo sin problema. Vamos a ver qué pasa con el segundo ejercicio. El siguiente ejercicio nos piden estudiar y representar gráficamente una función. Bueno, como no nos piden, lo primero que vamos a estudiar es el dominio, ¿vale? Vamos a empezar con el estudio. El dominio de f de x va a ser todos los valores en los que está definida. Y esta función está definida siempre que x menos 2 sea distinto de 0, ¿vale? Necesito que x menos 2 al cuadrado sea distinto de 0, y para que un cuadrado sea distinto de 0, la base, ese x menos 2, tiene que ser distinto de 0, es decir, x distinto de 2.
Luego el dominio va a ser, vamos a escribir todo R menos X igual a 2. Vale. Vamos con asíntotas, si os parece. Asíntotas. Verticales. Bueno, sabemos que las asíntotas verticales en los cocientes de polinomios se buscan siempre donde se anule el denominador. En este caso, el denominador se anula en 2. Vamos a comprobar que el límite en 2 es infinito. El límite cuando x tiende a 2 de 1 partido x menos 2 al cuadrado va a ser 1 partido 0, que es infinito. Es interesante, sabemos por tanto que hay una asíntota vertical en x. Vamos a poner asíntota vertical en x igual a 2. Eso seguro. Es interesante estudiar los límites laterales para ver un poco el comportamiento de la función respecto a la asíntota. En mi caso voy a estudiar el límite por la izquierda. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de 1 partido x menos 2 cuadrado. Fijaos, como el denominador va al cuadrado va a ser siempre positivo. Por tanto, este límite va a ser más infinito tanto en la izquierda como en la derecha. Es decir, mi función se va a acercar a esa asíntota siempre en el más infinito, siempre por arriba. Bueno, vamos a ver asíntotas horizontales. Asíntotas horizontales. Pues para estudiar las asíntotas horizontales lo que vamos a buscar es el límite cuando x tiende a infinito de 1 partido x menos 2 al cuadrado. Esto es 1 partido infinito, que es 0. Luego mi asíntota horizontal está en y igual a 0. Como es un cociente de polinomios, sabemos muy bien que la asíntota va a coincidir en el más y en el menos infinito. ¿De acuerdo? Va a ser siempre la misma, en el más y en el menos infinito. Por tanto, solamente tengo esa asíntota horizontal. Pues ya tengo las asíntotas, tengo una asíntota vertical en x igual a 2 y una asíntota horizontal en y igual a 0. Bien. Vamos a estudiar máximos y mínimos y crecimiento. Máximos y mínimos y crecimiento. Bueno, para estudiar máximos y mínimos y crecimiento es importante, o sea, es imprescindible calcular la derivada, claro está. Entonces vamos a ver, f de x era 1 partido x menos 2 cuadrado, pues vamos a calcular f' de x. Fijaos, f' de x lo puedo calcular de la siguiente manera y es la forma más sencilla. Este f de x lo puedo escribir como x menos 2 elevado a menos 2. Lo puedo ver como una función compuesta. ¿De acuerdo? Tengo esa potencia, que la voy a derivar, y luego tengo aquí otra función, porque no es x elevado a menos 2, sino x menos 2 elevado a menos 2. Por tanto, mi derivada será, digamos, derivo esa potencia y me queda menos 2 por x menos 2 elevado a menos 3. ¿De acuerdo? Recordad siempre que para derivar una potencia, pues aplico mi fórmula, n por x elevado a n menos 1. En mi caso sería menos 2 por x elevado a menos 1, que es menos 3. Y ojo, luego tendría que multiplicar por la derivada de lo de dentro. Lo de dentro es esa función x menos 2, pero bueno, como la derivada es 1, pues voy a poner ahí un 1 un poco simbólico. ¿Vale? Bueno, esto lo metemos aquí en una burbuja, porque es una observación aparte. Esta derivada, por tanto, me va a quedar menos 2 por, vamos a poner aquí dividiendo ya, x menos 2 elevado a 3. Bueno, pues muy bien. Vamos a estudiar el signo de esta derivada. Arriba va a ser siempre negativa la derivada, lógicamente, el numerador, que es menos 2. Lo interesante es estudiar el signo abajo, ¿no? Estudiar el signo de este x menos 2 elevado al cubo. Para ello, lo que voy a hacer es colocar el valor 2, que es el único punto donde esa expresión puede cambiar de signo. Y bueno, vamos a ver qué pasa a la izquierda y a la derecha. Vamos a estudiar el signo de f' de x. A la izquierda de f' de x, pues voy a dar, por ejemplo, el valor 0. Y entonces, en 0, esto me quedará menos 2 al cubo, que son menos 8, y por tanto va a quedar negativa. En ese intervalo hasta 2 va a quedar negativa. Y a la derecha de 2 voy a dar un valor, por ejemplo, el valor 3. Y en 3, esa derivada será 3 menos 2, 1, al cubo es positivo, y me va a quedar, uy, esto lo he hecho al revés. A ver, aquí me va a quedar negativa, porque me va a quedar menos entre más. Aquí a este lado
Me va a quedar positiva porque me va a quedar menos entre menos. Ahora sí lo vamos a ver. Por tanto, como mi función derivada es positiva hasta 2 y negativa a partir de 2, en este intervalo va a crecer y en este intervalo va a decrecer. Es decir, esto para f de x. Si hasta 2 crece y a partir de 2 decrece, claramente en x igual a 2 hay un máximo local. ¿Cuál va a ser la segunda coordenada de este máximo local? Habrá que calcular f de 2, que será, hemos dicho que nuestra función era 1 partido x menos 2 al cuadrado. Pues 1 partido... Bueno, perdón, qué tontería estoy diciendo. Vamos a ver, es que en 2 no hay un máximo local porque en 2 no está definida la función. Fijaos cómo, a ver, en matemáticas todo nos tiene que cuadrar y en el estudio de funciones, estudiar una función es como hacer un puzzle. Vamos a ir estudiando propiedades, unas, otras, y todas tienen que encajar unas con otras porque todas son propiedades de una función y digamos, no son propiedades independientes, son propiedades que todas tienen que responder a ese estudio de la misma función. Entonces, el resultado de la función es el puzzle general en el que hemos encajado todas esas características. Fijaos el error que yo he cometido. Yo he dicho, pues, si hasta 2 crece y a partir de 2 decrece, pues en 2 hay un máximo. Voy a ver su segunda coordenada. Y al sustituir, ¿qué pasa? Que me encuentro con una sorpresa porque 2 menos 2 resulta que es 0, 1 entre 0 no está definido. Y entonces eso me tiene que hacer darme cuenta, claro, un momento, es que 2 no está definido, 2 no está en el dominio de la función. Claramente en 2 no va a tener un máximo local, no va a tener nada, ¿de acuerdo? Porque en 2 ni siquiera está definida la función. Bueno, pues ya está. Simplemente ponemos en x igual a 2, f de x no está definida. Como todo encaja, aunque me despiste en algo, me voy a dar definida. Me voy a dar cuenta rápidamente del error porque no me va a encajar con el resto de las piezas normalmente. Eso me va a permitir, digamos, corregir los errores, los despistes que pueda tener en el camino. Bueno, por tanto la función no tiene máximos ni mínimos y bueno, y crece en el intervalo menos infinito 2 y decrece en el intervalo 2 infinito y ya está. Bueno, con estas propiedades realmente ya podríamos estudiar la función. Como nos dicen, ya podríamos representarla, perdón. Como nos dicen estudia, la palabra estudia es un poco ambigua porque, bueno, digamos no hay algo que tengamos que estudiar sí o sí cuando nos dicen estudia una función, ¿no? No hay una propiedad, digamos, que... Pero bueno, el dominio, por ejemplo, el crecimiento, las asíntotas son propiedades fundamentales para estudiar una función. En cambio, luego hay otras, por ejemplo, la concavidad y convexidad, que me va a llevar un poquito más de trabajo porque me tengo que ir a la segunda derivada, aunque en este caso la segunda derivada no va a ser especialmente complicada, pero bueno, ya va a ser un poquito más laboriosa, sobre todo en general. Entonces, si no me la piden, no lo voy a hacer si no me la piden específicamente. Bueno, en este caso vamos a hablar un poquito de lo primero de simetría y luego calcularemos concavidad y convexidad porque la derivada segunda va a quedar bastante sencilla. No es lo normal en corrientes de polinomios es que la derivada segunda se complique. Si no me lo piden específicamente, pues no lo voy a calcular. A lo mejor si luego tengo tiempo y quiero pulir más el ejercicio, puedo calcularlo, pero si no, en principio no lo voy a incluir en un estudio general, digamos. Vamos a ver la simetría antes que entrar en la concavidad, que es más compleja. Sabemos que dentro de la simetría se estudian, digamos, dos tipos de funciones. Las funciones pares, que son aquellas en las que f de x es igual que más f de menos x. En nuestro caso es una función par, pues vamos a nuestra función que es f de x es 1 partido x menos 2 al cuadrado. Es así la función, ¿verdad? No me he equivocado. Sí. Y esto es y f de menos x es... f de menos x. F de menos x es 1 partido menos x menos 2 al cuadrado. ¿Son iguales las expresiones? No, lógicamente no. Luego no es par. No es par. ¿Es impar? Vamos a verlo.
Vamos a ver si nuestra función es impar. F de x, para que sea una función impar, f de x tiene que ser igual que f de menos x. ¿Es nuestro caso? Pues no, porque f de x es 1 partido x menos 2 cuadrado y aquí va a ser 1 partido x más 2 cuadrado, no es impar, ¿vale? No es impar, a ver, vamos a ver aquí. Función impar tiene que cumplir esta condición. Pero en nuestro caso no es impar porque, bueno, 1 partido x menos 2 al cuadrado es distinto de menos 1 partido menos x menos 2 al cuadrado. Bueno, por tanto no es ni par ni impar nuestra función. Como digo, vamos a estudiar concavidad y convexidad únicamente concavidad y convexidad únicamente porque en este caso la derivada no se complica excesivamente. Entonces, en nuestro caso, hemos dicho que f de x era 1 partido x menos 2 cuadrado y f' de x era menos 2 partido x menos 2 al cubo. Bueno, vamos a derivar vamos a calcular esa segunda derivada. Para estudiar concavidad y convexidad, recordamos que tenemos que calcular la segunda derivada y estudiar cuándo es positiva y cuándo es negativa. Digamos, es hacer un estudio muy parecido al crecimiento, pero con la segunda derivada en lugar de con la primera. Entonces, en mi caso, la segunda derivada, vamos a usar el mismo criterio que antes. Lo que tengo que derivar es x menos 2 elevado a menos 3. Esto será lo mismo que menos 2 por x menos 2 elevado a menos 3. Para elevar esta potencia, lo que hago es, bueno, el menos 2 lo voy a dejar aparte. Derivo y me queda menos 3 por x menos 2 elevado a 1 menos, a menos 4. Estoy derivando una potencia. La derivada de x elevado a n es n por x elevado a n menos 1. Y luego por, una vez más, la derivada de lo de dentro, que lo de dentro sería esta expresión x menos 2. Pero bueno, la derivada de x menos 2 es 1, con lo cual no me va a afectar para nada. Luego esto me va a quedar, fijaos, menos 2 por menos 3, que son 6. Y abajo me queda x menos 2 a la cuarta. Bueno, fijaos, la verdad es que en este caso queda muy fácil la segunda derivada y además estudiar el signo es facilísimo, ¿vale? ¿Cuál va a ser el signo de esta segunda derivada? Lógicamente, f' de x, si me queda 6 partido x menos 2 elevado a la cuarta, el numerador es siempre positivo y el denominador también, porque es una potencia de exponente par y por tanto esto va a ser siempre positivo. Luego esto va a ser positivo para todo x perteneciente al dominio de f de x. Bueno, aquí tenemos un pequeño problema y es que la definición o el criterio para llamar denominar a una función cóncava y convexa no está muy estandarizado. Algunos autores miran la función desde arriba, ¿de acuerdo? Si miramos la función desde arriba, pues la función sería cóncava, es decir, tiene forma de cuenco cuando la segunda derivada es positiva, ¿de acuerdo? Es el caso paradigmático, es el caso de x cuadrado, ¿de acuerdo? X cuadrado, la segunda derivada va a ser 2 y va a ser positiva porque va a ser positiva y en este caso, digamos, pues si la miro desde arriba va a ser cóncava, ¿vale? Algunos otros autores la miran desde abajo, entonces lo llamarán justo al contrario. Bueno, no tiene demasiada importancia. Simplemente para, digamos, precisar un poco la notación, podemos considerar que nosotros miramos la función desde arriba, puesto que la derivada segunda me ha quedado siempre positiva, puedo decir que f de x es cóncava para todo x perteneciente al dominio de f, y esto quiere decir, si queréis lo ponéis entre paréntesis, así. ¿De acuerdo? Para, digamos, estipular o dejar claro a qué estamos llamando cóncava. ¿De acuerdo? Bueno. Importante, puntos de inflexión. Los puntos de inflexión en principio sabemos que se calculan donde se anule la primera derivada. Recordamos, los puntos de inflexión los vamos a calcular donde se anule la primera derivada. Pero en este caso la primera derivada no se anula, ¿de acuerdo? Como no se anula, pues no tiene puntos de inflexión. Lo que nos quedaría nada más por calcular para ya representar la función, aunque los aspectos básicos siempre para representarla, al final, lo más práctico, digamos, es siempre
asíntotas, máximos y mínimos y crecimiento. Con esa información prácticamente vamos a poder representar la función. Y es interesante a veces los puntos de corte con los ejes. En nuestro caso vamos a calcularlo. Los puntos de corte con los ejes, ya sabemos que para calcular el corte con el eje X hacemos Y igual a 0. Y si Y es igual a 0, como mi función es 1 partido X menos 2 al cuadrado, esta función es siempre positiva, por tanto siempre es distinto de 0. Vamos a escribirlo un poco bien, vamos a ver. Esta siempre es distinta de 0, ¿vale? Por tanto, bueno, si esta función es siempre distinta de 0, pues no corta al eje X. No corta al eje X. ¿Y qué pasa con el eje Y? Pues con el eje Y haremos X igual a 0 y bueno, me queda f de 0, que es 1 partido menos 2 al cuadrado, que es 1 cuarto. Es decir, el corte con el eje Y va a ser el punto 0, 1 cuarto. Y ahora sí que voy a representar así, ¿vale? Bueno, vamos a ver, hemos dicho. Este será el eje X, este será el eje Y y lo primero que vamos a representar siempre son las asíntotas. Hemos dicho que tiene una asíntota horizontal en este eje, ¿de acuerdo? Esta va a ser mi asíntota horizontal y igual a 0. Y una asíntota vertical en X igual a 2. Bueno, supongamos que ahí está el 1 y ahí está el 2. Vamos a ver. Aquí más o menos estará mi asíntota vertical en X igual a 2. Corta al eje de las I's en 0 1 cuarto. Fijaos, bueno, me he pasado aquí. Vamos a ver. Es importante que mantengamos las proporciones. 1, 2, aquí estará mi eje. Vamos a ver si soy capaz de pintarlo. No, regular. Vale, fijaos, si el 1 en el eje de las X es esto, pues en el eje de la Y tiene que ir más o menos por ahí. Por tanto, el punto de corte, si este es el 1, este será el 0 1 cuarto, va por ahí aproximadamente por ahí. Y esta va a ser mi función. Vamos a pintarla en otro color, porque sería mejor, más bonita. A ver si en otro color nos sale medio bien. Mi función va a venir así. Se va a acercar a mi asíntota en el infinito. Nos acordamos que hemos estudiado la posición de la asíntota y que se aproximaba siempre en el infinito. Y por el otro lado, pues aproximadamente igual. Se arrima ahí a la asíntota en el infinito y en el menos también. ¿Vale? Esas van a ser mis asíntotas horizontales. Ah, bueno, no hemos hecho el comentario, pero por supuesto, como tiene asíntotas horizontales, no tiene asíntotas oblicuas. Y esta es mi función. Pues nada, espero que os haya ayudado. Seguiremos en otros vídeos corrigiendo más ejercicios de este tipo.